Mi nombre no importa. Lo que importa es la sangre que corre por mis venas y la mancha que lleva adherida. Tengo 60 años y hace exactamente 33 días maté a un hombre. No lo hice con mis propias manos, no en el sentido burdo que usted podría imaginar. No hubo un cuchillo ni una pistola. Fue más limpio, más corporativo, más moderno. Una serie de correos electrónicos, una transferencia de fondos a la persona adecuada, una manipulación de datos que provocó un fallo catastrófico en el sistema de seguridad de su vehículo. Murió en un instante, en una bola de fuego en la autopista, y al día siguiente, nuestra empresa, la empresa de mi familia, firmó el contrato más lucrativo de su historia. Y yo, por primera vez, sentí el peso de la corona que heredé. Porque esto no fue un acto de ambición, fue una ceremonia. Mi primera ofrenda. Si usted está escuchando esto, no es por casualidad. Hay fuerzas en este mundo, hilos invisibles que nos conectan con la información que necesitamos, justo en el momento en que nuestras almas están preparadas para recibirla. Usted ha sido guiado hasta aquí porque en su interior resuena una pregunta, una duda sobre la naturaleza del poder, de la riqueza y del precio que algunos pagan por ella. Su mente está lista para recibir revelaciones que desafiarán todo lo que creía cierto hasta este momento decisivo, y sé que sentirá una profunda sensación de misterio que lo acompañará en este camino. Este conocimiento, reservado solo para unos pocos, marcará un antes y un después en su existencia. Le prometo que al final de mi relato, usted no solo entenderá mi maldición, sino que verá sus ecos en el mundo que le rodea. Le daré las claves para identificar las cadenas que atan a los poderosos y quizás para encontrar la fuerza de romper las suyas propias. No le pido que me crea ciegamente, solo que escuche. La verdad tiene su propia vibración, y sé que usted la sentirá. No le hablo desde la locura ni desde la fantasía. Mi confesión se basa en un objeto físico, tangible, un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con el escudo de mi familia, grabado en oro deslucido. Data del año 1888. No contiene cifras de ventas ni balances de activos. Sus páginas registran una contabilidad mucho más oscura. Cada entrada es una vida. Un nombre, una fecha, y junto a él, el beneficio obtenido. Un monopolio ferroviario, el colapso de un competidor, una ley favorable, aprobada en el Parlamento. Este libro, una fuente milenaria de nuestro poder y nuestra condena, respalda cada palabra que le digo con una evidencia irrefutable. Es la prueba de que lo que estoy a punto de revelarle no es una historia, sino una historia de sangre. Mi padre me lo entregó en su lecho de muerte, sus ojos llenos de un terror y una resignación que yo, en mi ignorancia de aquel entonces, no supe comprender. Su mano temblaba mientras la mía sostenía el pesado volumen. Ahora es tu turno, me susurró con el último aliento que le quedaba, su voz rota por el pánico de un hombre que ve acercarse no solo la muerte, sino el juicio. El patrono siempre cobra. En ese momento, esas palabras me parecieron el delirio de un moribundo. Hoy entiendo que fue la transmisión de una sentencia, el paso de un carcelero a otro en la prisión dorada, que mi familia llama legado. La carga que sentí al tomar ese libro no era solo su peso físico, era el peso de generaciones de almas comprometidas, de vidas cegadas para alimentar nuestra prosperidad. Y ahora, esa carga es mía. Esta no es una historia para entretener. Es una advertencia, un mapa de un infierno personal que podría ser mucho más común de lo que la humanidad se atreve a admitir en sus más oscuros rincones. Lo que le revelaré en los próximos minutos y en nuestro tiempo juntos no lo encontrará en los libros de historia oficiales ni en las noticias de la noche. Es un conocimiento exclusivo que ha sido protegido con celo. Le hablaré de los orígenes de mi carga, de cómo un pacto forjado en la más profunda desesperación se convirtió en una maquinaria imparable de prosperidad y muerte. Le mostraré las pruebas, las conexiones ocultas entre eventos que el mundo considera meras coincidencias o golpes de suerte. Y al final, le contaré el secreto que he desenterrado en mis largas noches de insomnio, la única y terrible salida que he podido encontrar. Quédese conmigo. Lo que va a aprender cambiará para siempre su forma de ver a los hombres que mueven los hilos del mundo, porque está a punto de entender cómo y por qué lo hacen. Para que usted entienda la profundidad de esta herida, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de mi nacimiento, a las raíces mismas de esta maldición que ahora me consume. Le pido que me acompañe a un pasado que no figura en ninguna enciclopedia, a una historia secreta, escrita con sangre y tinta, en las páginas de ese libro que ahora descansa sobre mi escritorio. Todo comenzó con un hombre desesperado, mi tatarabuelo, Ricardo de la Vega. El año era 1888. La revolución industrial estaba en su apogeo, una bestia de hierro y vapor que forjaba imperios y devoraba a quienes no podían seguir su ritmo implacable. Ricardo era un hombre brillante, un visionario con una fábrica textil que era el orgullo de su vida, pero estaba al borde de la quiebra. Sus competidores, hombres sin escrúpulos ni honor, le habían robado patentes y saboteado su maquinaria de formas que nunca pudo probar. Estaba a punto de perderlo todo, su negocio, el honor de su apellido, el futuro de sus hijos. La desesperación, como usted sabe, es un ácido que disuelve la moral y la fe.
Y en la noche más oscura de su alma, no rezó a Dios, hizo algo mucho más antiguo y terrible. Siguiendo los susurros de un viejo texto que había adquirido años antes en un viaje a Praga, un grimorio encuadernado como un simple tratado de filosofía, realizó una invocación. Y aquí es donde debe desmentir los mitos que le han contado, porque la entidad que respondió no era un demonio con cuernos y cola de azufre, como en los cuentos de hadas para asustar a los niños. La criatura que se manifestó en su estudio era mucho más aterradora en su sutileza. Se presentó como una sombra con la forma de un banquero, un ser de una frialdad y una lógica absolutas, vestido con el poder silencioso de quien posee el mundo. Se hizo llamar el patrono. Le ofreció a Ricardo un trato, no en términos de almas y condenación eterna, sino en el único lenguaje que un hombre de negocios al borde del abismo podía entender, un contrato. Le prometió riqueza sin fin, poder para aplastar a sus enemigos y un legado que duraría por los siglos de los siglos para la estirpe de la Vega. A cambio, el precio era simple y perpetuo. Cada primogénito de la siguiente generación, al llegar a la cima de su poder, debería servir como el agente del patrono en la tierra y ofrecerle un sacrificio de sangre cuando fuera requerido. Un sacrificio para sellar un trato, para eliminar un obstáculo, para engrasar los engranajes del progreso. Si la línea de sangre se negaba, el contrato se anularía de inmediato. Toda la riqueza acumulada se convertiría en cenizas y la familia entera perecería en una lenta y dolorosa agonía. Ricardo, con la soga de la ruina apretando su cuello, firmó con su propia sangre en la primera página de ese libro de contabilidad, y el milagro ocurrió. A la semana siguiente, la fábrica de su principal competidor ardió hasta los cimientos en un incendio que los periódicos de la época calificaron de accidente inexplicable. Un inversor anónimo, del que nunca se supo nada más, apareció con una suma de dinero que salvó a Ricardo de la bancarrota y le permitió modernizar toda su producción. En menos de una década, los de la Vega no solo dominaban la industria textil, sino que se expandían a los ferrocarriles, al acero, a la banca. Mi bisabuelo heredó el imperio y el libro. Mi abuelo lo hizo crecer exponencialmente durante las 2 guerras mundiales, con contratos gubernamentales que aparecían como por arte de magia, siempre a nuestra puerta. Mi padre lo llevó a la era global, convirtiendo la corporación en un gigante tecnológico. Cada uno de ellos, en su momento, pagó el precio. Cada uno de ellos, con la mano temblorosa, añadió una línea a ese libro maldito. Esta no es una leyenda familiar que se cuenta junto al fuego. Es un hecho. He pasado los últimos meses encerrado, investigando los archivos de mi propia familia, cotejando las fechas del libro con los periódicos de la época. He encontrado los recortes de prensa de esos accidentes. El rival de mi abuelo, que cayó misteriosamente por la borda de un transatlántico en 1939, justo cuando iba a firmar un acuerdo que nos habría destruido. El líder sindicalista que se oponía a mi padre en los años 70 y que desapareció sin dejar rastro, permitiendo una reestructuración que nos hizo 1000 millonarios. Son patrones, no coincidencias. La historia de mi familia no es una de éxito y genialidad empresarial. Es un rastro de sangre que se extiende por más de un siglo, una deuda que se paga con la vida de otros para mantener nuestra prosperidad. Y ahora, el libro está sobre mi escritorio. Y la última entrada, la de hace 33 días, la escribí yo. Este conocimiento profundo del pasado es crucial, porque le preparará para descubrir las verdades ocultas de cómo este sistema se mantiene vivo hoy, no solo en mi familia, sino quizás en otras que usted conoce muy bien. Usted podría pensar que esta es la carga de un solo hombre, del primogénito destinado a llevar el peso de la corona. Ojalá fuera tan simple, ojalá mi soledad fuera mi única tortura. La verdad, la que se oculta incluso dentro de los muros de nuestra propia casa, es que no estoy solo en esto. Existe un consejo de ancianos. Mis tíos, mis primos mayores, los patriarcas de las ramas secundarias de la familia que no comparten la maldición directa. Ellos no portan la marca del primogénito, no tienen que mancharse las manos con la sangre del sacrificio, pero son los guardianes de la maldición, los sumos sacerdotes de este culto a la prosperidad. Son ellos quienes me adoctrinaron desde niño, quienes me prepararon para mi deber. Crecí escuchando sus historias, presentadas no como actos de una maldad indescriptible, sino como sacrificios necesarios por el bien mayor, por la familia. Ellos son los que me observan, los que me juzgan, los que se aseguran de que la rueda siga girando y de que la sangre siga alimentando la maquinaria de nuestra fortuna. Mi infierno no es solitario, está poblado por los rostros sonrientes de mis parientes. La versión oficial, la que cuentan a los miembros más jóvenes e inocentes de la familia en las cenas de Navidad, es que nuestro éxito se debe a una disciplina férrea y a una suerte casi divina. Pero para el heredero, la verdad se revela poco a poco, como un veneno administrado en dosis para que el cuerpo se acostumbre a su letalidad. Desde mi adolescencia, mi padre y mis tíos me llevaron a reuniones donde se hablaba en un lenguaje codificado que yo tardé años en descifrar. Neutralizar un activo, resolver una disputa de mercado, facilitar una transición de liderazgo. Yo, en mi inocencia, creía que era la jerga despiadada del mundo de los negocios,
No entendía que estaban hablando de vidas humanas. Me enseñaron a ver el mundo como un gran tablero de ajedrez y a las personas como peones que, a veces, debían ser sacrificados para ganar la partida. La deshumanización es el primer y más crucial paso del entrenamiento. Le enseñan a uno a ver un nombre en un informe, no un padre, un esposo o un hijo. Y aquí yace la conspiración más profunda, la que me ha mantenido despierto noche tras noche desde que tomé ese libro. No somos la única familia. En mis investigaciones, rebuscando en los apéndices del libro de mi familia y en otros textos prohibidos que he logrado adquirir, he encontrado indicios, susurros en la historia y patrones innegables en la economía mundial que sugieren la existencia de otros pactos, otras familias atadas a entidades similares, familias cuyos nombres usted conoce muy bien, cuyos productos usa todos los días, dinastías que han sobrevivido a guerras, a crisis económicas, a revoluciones, siempre saliendo más fuertes, siempre del lado correcto de la historia. Nunca se ha preguntado cómo lo hacen, cómo algunas corporaciones parecen anticiparse a cada movimiento del mercado, cómo consiguen contratos que parecen imposibles, cómo sus rivales más prometedores siempre tropiezan en el momento más oportuno. No es solo inteligencia o estrategia, es una ventaja injusta, una ventaja comprada con una moneda que no figura en ninguna bolsa de valores del mundo. El mundo que usted ve, el que le muestran en las noticias, es una fachada. Detrás de los titulares económicos, de las fusiones y adquisiciones, de las crisis políticas, hay una guerra invisible, una competencia silenciosa y mortal entre patronos, con nosotros, los herederos, como sus peones armados. El sacrificio que yo cometí hace 33 días no fue solo para asegurar un contrato para mi empresa. Fue una jugada en este tablero mucho mayor. Mi víctima era el director ejecutivo de una empresa emergente, cuya tecnología amenazaba no solo nuestro dominio, sino el de otra familia aliada a la nuestra en Europa. Su muerte no fue un asesinato en el sentido legal. Fue un movimiento estratégico en una guerra que lleva siglos librándose en las sombras. Y la gente como usted, la gente buena y trabajadora, vive y muere sin saber que sus vidas están siendo moldeadas por los resultados de estas batallas sangrientas. Ahora que le he iniciado en este secreto, le mostraré las pruebas tangibles, los ejemplos que demuestran que lo que le digo no es una fantasía, sino la terrible realidad en la que todos vivimos. Dejemos por un momento las sombras de la conspiración y hablemos de pruebas, de hechos fríos y documentados que usted mismo podría verificar si supiera dónde buscar. La prueba principal, como le he dicho, es el libro que tengo ante mí, pero no es solo un registro de nombres y fechas. Es un documento vivo, un testamento de nuestra condena. Las páginas están hechas de un papel extraño, casi como piel, y la tinta mezclada con la sangre de cada firmante a lo largo de 5 generaciones parece brillar débilmente en la más absoluta oscuridad. He sometido una pequeña fibra de una página en blanco a análisis en un laboratorio privado suizo, bajo el pretexto de autenticar un documento medieval. Los resultados que guardo en mi caja fuerte fueron desconcertantes para los expertos. Composición orgánica de origen desconocido, con trazas de hemoglobina humana y metales no terrestres, decía el informe del Dr. Alemand. Pero la verdadera prueba, la que le helará la sangre, no es material, sino testimonial. Son las historias que me han contado y los hechos que he verificado personalmente en los archivos de mi familia. Recuerdo una noche, yo tendría unos 20 años. Mi padre acababa de cerrar un acuerdo petrolero gigantesco en Oriente Medio, uno que cimentó nuestra posición como líderes energéticos para las siguientes 2 décadas. Estaba eufórico, pero también extrañamente melancólico, una dualidad que ahora entiendo perfectamente. Bebimos un coñac muy viejo en su estudio, el mismo estudio donde me encuentro ahora. Me miró fijamente y me dijo unas palabras que nunca he olvidado. Hijo, el éxito exige sacrificios que no se ven en los balances contables. Luego me contó la historia. El acuerdo se había estancado durante meses por culpa de un geólogo idealista, un hombre llamado Fadel Al-Jamil, que se negaba a firmar los informes de impacto medioambiental. Alegaba con razón que la perforación en esa zona envenenaría los acuíferos subterráneos de toda una región. Era un hombre incorruptible. No aceptaba sobornos, no cedía a las amenazas. Era un obstáculo. 2 semanas después de esa conversación, Fadel murió en un lamentable accidente de coche en una carretera desértica. No hubo testigos. El informe policial fue vago y se cerró rápidamente. Su sucesor, un hombre mucho más pragmático, firmó los papeles sin dudarlo. Mi padre me miró a los ojos y dijo: a veces el progreso necesita un empujón. El patrono provee el empujón cuando se lo pides. Pero la evidencia más escalofriante, la que refuta cualquier objeción escéptica, es la que demuestra lo que ocurre cuando alguien se niega a pagar el precio. En la década de 1920, un primo segundo de mi abuelo, Alejandro de la Vega, heredó una rama menor del negocio familiar. Era un hombre profundamente piadoso, horrorizado por los rumores que había escuchado sobre el origen de nuestra fortuna. Cuando le llegó el momento de contribuir, se negó en rotundo.
Intentó vender su parte de la empresa y llevarse a su familia a América para empezar de nuevo, lejos de la sombra del pacto. El consejo de ancianos le advirtió, le suplicaron que no rompiera la cadena. Él los ignoró, creyendo que su fe lo protegería. En el lapso de 6 meses, su fortuna se evaporó en una serie de inversiones desastrosas que desafiaron toda lógica de mercado. Su esposa, una mujer sana y vibrante, murió de una enfermedad súbita y agresiva que los mejores médicos de Europa no pudieron diagnosticar. Su hijo mayor, su heredero, perdió la razón, hablando de hombres de sombra que lo visitaban por la noche, y terminó sus días en un sanatorio. Alejandro murió en la más absoluta pobreza, solo y consumido por la pena. Su historia es el cuento con moraleja que nos cuentan a todos los herederos. Es la prueba irrefutable del castigo. Los escépticos dirán que son tragedias, coincidencias, la dureza del mundo de los negocios. Eso es lo que yo mismo quise creer durante años. Pero cuando se tienen los registros, cuando se ven los patrones repetirse generación tras generación con una precisión matemática, la negación se convierte en una forma de locura. La prosperidad de mi familia no es una curva ascendente de éxito. Es una escalera construida con los huesos de aquellos que se interpusieron en nuestro camino. Y cada peldaño está manchado de sangre. Mi propio sacrificio, el del ingeniero cuyo coche autónomo falló en esa autopista, ya está siendo investigado. La conclusión oficial, lo sé, será fallo de software. Pero yo sé la verdad. Yo di la orden. Y en el libro de contabilidad, en una página nueva, con mi propia mano temblorosa, he escrito su nombre. Y junto a él, el valor del contrato que su muerte nos aseguró. Con estas pruebas, espero que entienda que no hablamos de metáforas, sino de mecanismos reales y profundos que ahora procederé a explicarle. Ahora que conoce los hechos y ha visto las pruebas, debe preguntarse, ¿cómo funciona esto? ¿Es magia? ¿Es un poder divino o infernal? La verdad es mucho más sutil y por ello infinitamente más perversa. No se trata de hechizos ni de rituales con velas y pentagramas, al menos no en el sentido tradicional que nos han vendido. El mecanismo se basa en un principio fundamental del universo, que estas entidades conocen y explotan a la perfección, la soberanía del alma humana y la ley de causa y efecto a un nivel cuántico, un plano sutil que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Cada ser humano nace con un libre albedrío absoluto, una soberanía inquebrantable sobre su propia realidad. Es nuestro derecho de nacimiento divino, el regalo del Creador. El pacto que firmó mi tatarabuelo no fue una imposición de fuerza, porque ninguna fuerza puede doblegar un alma soberana sin su permiso. Fue una transacción. Ricardo de la Vega, en su desesperación, cedió voluntariamente una porción de su soberanía, y lo que es más terrible, la de sus descendientes, a cambio de una manipulación favorable de la realidad. Abrió la puerta de su casa y de su linaje, e invitó al depredador a entrar. El patrono no es un creador, es un manipulador. No crea la riqueza de la nada, porque la creación es un acto divino. Lo que hace es alterar las probabilidades. Imagínese la realidad como un océano de posibilidades infinitas, donde cada decisión, cada pensamiento, cada evento es una onda que se propaga. El patrono, alimentado por la autoridad que mi familia le ha cedido generación tras generación, puede ver esas ondas y empujarlas sutilmente en la dirección que le conviene. Puede hacer que un competidor tome una mala decisión de inversión, que un inspector de seguridad pase por alto un fallo crítico en una máquina, que un político cambie de opinión en el último momento, por una razón que ni él mismo entiende. No viola las leyes de la física, simplemente las dobla a su favor. Es como un jugador de ajedrez que tiene el poder de mover una pieza del oponente cuando nadie está mirando. Y el sacrificio de sangre, ese acto terrible, es el combustible, el ancla energética que le permite realizar estas manipulaciones a gran escala, porque la vida arrebatada violentamente libera una cantidad inmensa de energía en el plano sutil, energía que él cosecha y utiliza. Pero lo más terrible que he descubierto en mis noches de estudio, lo que me ha robado el sueño y la paz, es que el patrono no se alimenta de la muerte en sí. Eso es solo el catalizador, el pago por el servicio. Su verdadero alimento, su manjar, es la corrupción del alma del heredero. Se deleita en el acto de tomar a un hombre que, en el fondo de su corazón, sabe lo que está bien y lo que está mal, y forzarlo a elegir el mal por miedo, por deber o por codicia. Mi autodesprecio, mi culpa, mi desesperación. Esa es la energía que realmente lo fortalece. Cada vez que mi padre o mi abuelo cometían un sacrificio, no solo eliminaban un obstáculo en el mundo material, sino que entregaban una parte más de su humanidad, debilitando su propia soberanía y fortaleciendo el control de la entidad sobre nuestra línea de sangre. Es un ciclo de retroalimentación parasitario. Vivimos en una jaula de oro, sí, pero es una jaula al fin y al cabo, y el carcelero se alimenta de nuestra desesperación mientras nos mira a través de los barrotes. Este conocimiento secreto no está en los libros que puede comprar en una librería. Lo he extraído de los apéndices del propio libro de contabilidad, escritos en un latín arcaico y cifrado, y de los diarios febriles de mi abuelo, que en sus últimos años intentó, sin éxito, encontrar una salida.
Él fue el primero en entender que la clave no era luchar contra el patrono con fuerza, porque nuestra fuerza emana de él. La clave es retirar el consentimiento, revocar la soberanía cedida. El pacto se renueva con cada generación, no de forma automática, sino con el primer acto de obediencia, con el primer sacrificio. En el momento en que yo ordené la muerte de ese hombre, ratifiqué el contrato de mi padre y aseguré la maldición para mi propio hijo. Y es este mecanismo, esta terrible verdad sobre las causas invisibles, la que me ha mostrado la única y espantosa puerta de salida, y la que le permitirá a usted entender cómo estas fuerzas se manifiestan en el mundo moderno que le rodea. No cometa el error de pensar que esta es una historia gótica, un eco de un pasado oscuro que no tiene nada que ver con su vida. La maldición se ha modernizado. El patrono y sus semejantes ya no operan a través de incendios en fábricas o duelos al amanecer. Sus métodos son tan sofisticados, tan limpios y tan anónimos como el mundo en el que vivimos. Hoy, los sacrificios se disfrazan de reestructuraciones corporativas que llevan a miles de personas a la desesperación y, en algunos casos, al suicidio. Se disfrazan de campañas de desprestigio en redes sociales que destruyen la reputación y la vida de una persona en cuestión de horas, utilizando ejércitos de cuentas falsas. Se disfrazan de fallos en algoritmos de mercado de alta frecuencia que llevan a la quiebra a empresas enteras de la noche a la mañana en un parpadeo digital. La sangre sigue fluyendo, créame, pero ahora es digital, financiera, psicológica. El dolor es igual de real, pero las manos del verdugo son invisibles para el mundo. Piense en ello por un momento. ¿Cuántas veces ha leído en las noticias sobre un empresario brillante al borde de un gran avance tecnológico, solo para que su empresa se hunda por un rumor malicioso o una OPA hostil que surge de la nada? ¿Cuántos políticos con ideas de cambio real, que amenazan los intereses de los poderosos, son destruidos por un escándalo perfectamente sincronizado que aparece en los medios justo antes de unas elecciones cruciales? ¿Cuántas tecnologías revolucionarias que podrían haberle dado energía limpia y barata o curado enfermedades han desaparecido en laberintos de litigios de patentes o han sido compradas por grandes corporaciones solo para ser enterradas para siempre en una caja fuerte? El mundo no es tan caótico como parece. Hay una mano en el timón, o más bien, muchas manos, todas sirviendo a sus respectivos patronos, compitiendo por el control de la narrativa, de los recursos, de su futuro. Las tendencias actuales y los pronósticos que le venden como inevitables están cargados de señales que solo ahora, con este conocimiento, podrá empezar a entender. Mi caso es un ejemplo perfecto de esta modernización. La empresa de mi víctima, el ingeniero que murió en esa autopista, había desarrollado un sistema de encriptación cuántica que habría hecho obsoleta toda la infraestructura de seguridad de datos existente. Habría democratizado la información, haciéndola casi imposible de controlar para gobiernos y corporaciones. Esto era una amenaza existencial, no solo para mi familia, cuya fortuna depende en parte de la venta de sistemas de seguridad menos eficaces pero mucho más controlables, sino para el orden establecido que beneficia a muchas otras familias como la mía en todo el mundo. Su muerte, presentada al mundo como un trágico fallo tecnológico de un coche autónomo, fue en realidad un acto de preservación de ese orden. Fue un sacrificio para mantener el status quo, para asegurar que el poder y el control de la información siguen concentrados en las mismas manos de siempre. Y usted y millones como usted nunca supieron que les robaron un futuro de verdadera libertad digital. Esto le afecta a usted directamente, cada día. El precio de los alimentos que compra, los intereses de su hipoteca, las noticias que lee en su teléfono, las guerras que ve en la televisión. Muchos de estos eventos son las ondas expansivas de los sacrificios y las manipulaciones que ocurren en estas altas esferas. Usted vive dentro del tablero de juego, aunque no lo sepa. Su vida, su libertad, su prosperidad, están limitadas por las reglas invisibles que imponen estos pactos ancestrales. Por eso le cuento esto, porque el primer paso para cambiar un juego es entender que se está jugando y conocer sus reglas ocultas. Mi maldición no es solo mía. En un sentido muy real, es la sombra que se cierne sobre todos ustedes. Acercar este misterio a su realidad más palpable es crucial, porque solo así estará preparado para la aplicación práctica de lo que viene a continuación, cómo empezar a luchar. He pasado cada noche desde mi ceremonia buscando una salida, no solo en los escritos cifrados de mi familia, sino en textos antiguos que la mayoría consideraría herejes o simple locura. Y he encontrado un camino. No es una solución fácil ni una fórmula mágica. Es una guerra silenciosa, librada no en el mundo físico, sino en el santuario de su propia alma. Si usted siente que su vida está controlada por fuerzas que no comprende, si se siente atrapado en un sistema diseñado para hacerle fracasar, estos son los pasos que yo mismo estoy empezando a dar. Son los únicos que ofrecen una verdadera esperanza. Se los ofrezco como mi único acto de redención, un mapa para salir del laberinto. El primer paso, y el más fundamental, es el reconocimiento consciente. Debe dejar de ver su situación como mala suerte, como una crisis económica o como el sistema.
Debe llamarlo por su verdadero nombre, una influencia, una cadena, una opresión deliberada. Esta noche, antes de dormir, siéntese en silencio, apague todas las luces y declare, en voz alta o en la quietud de su corazón, reconozco la fuerza que me oprime, ya no le doy el poder de mi ignorancia, te veo. Este simple acto de nombrar a su adversario es increíblemente poderoso. Es el primer acto de un soberano que reclama su reino. La oscuridad prospera en el anonimato y en la confusión. Al ponerle un nombre, usted enciende la primera luz en su propia celda. El segundo paso es la reclamación del albedrío. Este no es un acto único, es un ritual diario, una disciplina del espíritu. Busque un objeto que para usted simbolice su ser más puro e inocente, antes de que el mundo le pusiera sus cadenas. Puede ser una fotografía de su infancia, una piedra que recogió en un momento de felicidad genuina, un símbolo religioso que le dé paz. Sostenga ese objeto en sus manos cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Cierre los ojos y diga estas palabras, o unas similares que salgan directamente de su corazón. Yo soy el único soberano de mi alma, mi mente y mi cuerpo. Retiro todo consentimiento, consciente o inconsciente, que haya dado a cualquier fuerza externa para influir en mi destino. Mi voluntad es mía. Mi vida es mía. No está declarando la guerra, está declarando su independencia. No está luchando contra la entidad. Está construyendo un muro a su alrededor, un santuario interior donde no puede entrar. Espere sentir una resistencia sutil en los primeros 21 días. Es la señal de que está funcionando. El tercer y más difícil paso es lo que yo llamo el ayuno del poder. Las entidades que nos atan lo hacen a través de nuestros deseos más profundos. El deseo de riqueza, de seguridad, de reconocimiento, de poder sobre otros. Debe empezar a negarles ese alimento. Es un método que puede adaptar a su situación personal. Si está en una situación laboral donde se beneficia de la desgracia de otro, aunque sea de forma indirecta y perfectamente legal, busque la manera de rechazar ese beneficio. Haga una donación anónima a una causa que ayude a los perjudicados. Ayude a un competidor en secreto. Elija la opción ética por encima de la rentable, aunque nadie lo vea, aunque le cueste dinero. Cada vez que usted elige la integridad por encima del beneficio que le ofrece el sistema opresor, usted lo debilita. Lo está matando de hambre, literalmente. Pero debe tener cuidado porque esto provocará una reacción. El sistema, la maldición, se revolverá. Su vida puede volverse más difícil al principio. Sufrirá pérdidas inesperadas. La presión de su entorno aumentará. Pero esa es la señal más clara de que está funcionando. Es el sonido de las cadenas, tensándose antes de romperse. Es el precio de la libertad. Este camino lo preparará para la revelación final, para la decisión que yo mismo estoy a punto de tomar. He seguido los pasos que acabo de describirle. He reclamado mi soberanía y he comenzado mi ayuno, saboteando sutilmente los negocios de mi propia familia desde dentro, desviando fondos a causas que el patrono detestaría, creando ineficiencias que solo yo conozco. Y la reacción ha sido terrible. Siento su ira, su presión en mi mente cada noche como un peso físico, un frío que se cuela por las grietas de mi alma. Los ancianos de la familia me miran con una creciente sospecha. Sus sonrisas se han vuelto tensas, sus ojos inquisidores. Pero en mi investigación desesperada, he encontrado la revelación final, el arma definitiva, la salida que me costará absolutamente todo. El contrato que mi tatarabuelo Ricardo firmó en 1888 es diabólicamente preciso, una obra maestra de la abogacía infernal. Estipula que el primogénito de cada generación debe servir y sacrificarse ante el patrono. Durante más de un siglo, mi familia ha interpretado esto como una obligación a perpetuar la línea, a realizar sacrificios. Pero he encontrado la ambigüedad, la escapatoria oculta a plena vista. El contrato obliga al primogénito a servir. No le obliga a tener un primogénito que le suceda. Mis hijos ya son adultos. Mi primogénito, un buen hombre al que he mantenido alejado de la oscuridad del negocio con todas mis fuerzas, está destinado a ser el siguiente en la línea. Pero si yo muero sin que él haya sido iniciado, si rompo la cadena de transmisión del libro y del conocimiento, el contrato podría quedar en suspenso. Sin embargo, hay una cláusula de penalización, escrita en una letra casi microscópica, en el reverso del pacto original. Si la línea de servicio se rompe deliberadamente, si el pacto es traicionado desde dentro por su portador, el patrono no reclamará la riqueza ni la vida de la familia, como en el caso de mi primo Alejandro. Reclamará algo mucho más valioso, algo que considera de su exclusiva propiedad, el alma del traidor. Y no hablo de la condenación en un infierno de fuego y azufre, sino de algo infinitamente peor, la aniquilación total. El cese completo de la existencia. Ser borrado del tejido del universo como si nunca hubiera existido, sin memoria, sin eco, sin alma. Y esa es mi elección. Mi sacrificio final no será un hombre de negocios rival para ganar un contrato. Mi sacrificio final seré yo mismo. Voy a utilizar toda la evidencia que he reunido, toda la estructura de nuestra organización, y la voy a hacer implosionar en un escándalo público que destruirá la fortuna de los de la Vega para siempre.
Convertiré la riqueza en polvo con mis propias manos, cumpliendo así la amenaza del contrato, pero por mi propia voluntad. Y al hacerlo, liberaré a mi hijo. Liberaré a las generaciones futuras de esta mancha. El patrono cobrará su precio, y yo pagaré con gusto mi propia inexistencia a cambio de su libertad. Es mejor ser borrado como un hombre que seguir viviendo como un monstruo. Percibo claramente que los cambios ya han comenzado. Siento una paz que no había sentido en décadas, la paz del hombre que ha encontrado su propósito, aunque este sea su fin. Por eso le he contado todo esto. Usted ha sido elegido para ser testigo, para llevar este conocimiento más allá de mi final. Sienta la urgencia poderosa y la motivación divina que le ha traído hasta aquí. Si se encuentra en una situación similar, si siente el peso de una maldición familiar, de un sistema que le oprime, le ruego, le imploro, que no haga lo que yo hice. No espere a tener 60 años y la sangre de un hombre inocente en su conciencia. No cometa el primer sacrificio. No ratifique el contrato con su obediencia. Luche desde el principio. Use los métodos que le he dado. Reclame su alma cuando todavía está intacta. El precio puede ser su comodidad, su riqueza, quizás incluso su vida en este plano. Pero su alma, su humanidad, no tiene precio. Reciba la bendición y la garantía de que las fuerzas superiores del universo apoyan a quienes luchan por la soberanía y la luz. Usted ha sido guiado aquí para recibir esta verdad. Lo que haga con ella ahora es su elección, su primer acto como un ser verdaderamente soberano. No deje que